ahí está. Bueno, entonces estábamos en los diferentes tipos de simulación. Habíamos hecho algunos ejemplos en corriente directa. Ajá, como les comentaba, también se puede hacer análisis transitorio. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de análisis transitorio. Vamos a hacer también funciones de transferencia como la que observamos en el caso de un diodo, el cual pues la gráfica es corriente con respecto al voltaje de diodo. Ajá, también vamos a ver cómo hacer un gráfico de Bode a partir del barrido en corriente alterna. Entonces vamos a revisar estos circuitos. Por ejemplo, en el caso de DC habíamos hecho un ejemplo similar como el que vemos en la pantalla, en donde tenemos nuestras fuentes de voltaje y nuestros elementos. Ajá, aquí vemos otro ejemplo en el cual este tipo de circuitos, al tener una fuente de voltaje constante, el análisis más adecuado es en DC, ya que no va a cambiar su corriente o voltaje en este circuito. Cuando trabajen con circuitos, por ejemplo, el que vemos aquí sería análisis en corriente directa porque solamente tenemos elementos pasivos que son 3 resistencias, un transistor y 2 fuentes de voltaje constante. Para este circuito no hay variación en el tiempo, entonces no tiene sentido hacer un análisis en el tiempo o en AC, ajá, o en frecuencia para este circuito, ya que va a tener solamente voltajes constantes. A menos que el problema planteado nos indique que tenemos que hacer una señal senoidal como la que vemos aquí, sí haríamos un análisis en corriente alterna o con otro tipo de fuentes. Por ejemplo, en el caso de una señal transitoria o en el tiempo, sí requeriríamos no solamente hacer un análisis en DC, como son en estos casos anteriores. Hasta acá no sé si tengan alguna duda. Bueno, aquí preguntan en el chat, Jenny, que si la práctica es en equipo. Les comento que no, la práctica va a ser individual. Ahorita vamos a ver lo de la práctica. Hasta acá no sé si tengan alguna pregunta. Voy a cambiar la pantalla para que podamos verla completa. Ok, ahí ya se puede ver completa la pantalla. Les comentaba que para poder abrir el programa tienen que irse a la sección donde dice Cadence. Ajá, en este caso sería la versión que yo tengo es la 17.2. La que estaría abriendo es la herramienta de Capture-Sys Lite. Ajá. Y ya que una vez que la abren, pues la van a ver así. Aquí ya tengo un circuito, voy a cerrar esto porque no cancela. Ok. Voy a cerrar este. Ok. Entonces vamos a abrirlo nuevamente. Vamos a ver algunas fuentes. ¿Sí se ve la pantalla? Perdón. Sí se ve. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a abrir en la sección de Cadence, en la de Capture-Sys Lite. Ajá. Y, a ver,
Ajá, aquí lo que podemos observar en la pantalla ya una vez que abrimos nuestro software, bueno, aquí viene una página de inicio. Sí, ahí está. Y vamos a hacer un nuevo proyecto. Ahora vamos a hacer el análisis transitorio para que vean cómo trabajar con unas fuentes que vamos a manejar. La BSIN ya la trabajamos la clase anterior. Vamos a ocupar ahorita una fuente de SIN. Entonces, para esto voy a poner un ejemplo. Ejemplo. Sí, aquí es el nombre que quieran darle. Ok. Aquí le dejamos con una tierra. Entonces, para este tipo de análisis transitorio, vamos a colocar ahorita una fuente, una vecina. Ya lo habíamos hecho la clase pasada. Esta fuente vecina, ahí está en la página, la obtenemos aquí en donde dice parte, en este lado del menú. Aquí seleccionamos la librería que se llama Source y vamos a seleccionar la que se llama Vecin. Source y Vecin. Podemos nosotros pegar aquí nuestra fuente senoidal y podemos colocar una resistencia en paralelo con esta fuente Vecin. Las resistencias están en la librería que se llama Analog. Si no aparece, aquí pueden agregarlo con la opción Add Library. Aquí podemos ver ya todas las librerías que son extensión .lb. Estas extensiones OLB nos permiten solamente relacionar lo que es el símbolo esquemático con la librería .lib, que es donde se almacenan todos los parámetros. Ahorita ya tengo la librería Analog y en esta Analog podemos ver lo que vamos a buscar es la resistencia, aquí con la etiqueta de R, dándole doble clic. Con R podemos hacer la rotación. Y ya habíamos hecho, decía este ejemplo, nada más. Vamos a volverlo a hacer. Ahorita vamos a incluir un diodo para hacer un rectificador de media onda. Aquí los parámetros que tenemos que definir, por ejemplo, offset, les decía que en 0. Amplitud, por ejemplo, le vamos a poner de 10 volts. La frecuencia, ahorita le vamos a poner de 60 Hz. La señal en AC va a ser de 0. Y nuestra fuente va a ser y aquí tenemos nuestra fuente. Ahora vamos a cambiar el tipo de análisis en la parte de arriba. Aquí lo vamos a cambiar con la opción de dominio del tiempo. Ahorita va a iniciar a salvar desde 0. Aquí me piden nanosegundos. Habíamos visto que el valor de 0.16 o 16 milisegundos, no, perdón, 160 milisegundos, al menos tendríamos 10 ciclos. Entonces vamos a dejar de 0 a .16 segundos o 160 milisegundos. Vamos a ponerle 160 milisegundos. Para que tenga una buena resolución nuestra señal, vamos a considerar que cada paso o cada punto de nuestra gráfica sea al menos 0.1 milisegundos. Entonces de esta forma nosotros vamos a tener punto a punto hasta conformar los 160 milisegundos. Entonces vamos a poner aplicar y vamos a poner OK. Ahora sí vamos a darle play para correr nuestra simulación.
está. Se abrió en esta otra ventana de Spice. Y aquí tenemos nuestra simulación de 0 a 160 milisegundos. Vamos a colocar nuestra punta de voltaje en este nodo, la cual pues obtendríamos una señal senoidal. Aquí vemos 10 ciclos senoidales con amplitud de 10 volts. Vamos a colocar ahora un diodo para hacer nuestra rectificación. Vamos a separar un poco más nuestro elemento. Y el diodo lo podemos obtener en la librería que se llama... Hay algunas librerías, vamos a agregar primero una de demo. Van a encontrar dentro de las librerías hay una que se llama dBreak. A ver, déjenme buscar, aquí está en la letra D. dBreak o Breakout, perdón, es Breakout, la librería. Vamos a agregarla. Ya la tenemos aquí activa. Y aquí podemos buscar una que se llama dBreak. Aquí está. Vamos a pasar un poco más. Aquí está dBreak. Este es un diodo ideal que tiene esta librería cargada y podemos utilizarlo ahorita para ver una demostración de la rectificación de media onda. Entonces vamos a colocarlo. Aquí lo ponemos. Lo vamos a conectar. Y aquí lo que observaríamos sería en donde está ahorita nuestra terminal en color verde. Veríamos el voltaje de entrada y cuando le damos nuevamente clic aquí en las puntas, podemos colocar otra punta aquí en la salida. En automático va a ir cambiando los colores. En este caso salió en color rojo. Después salir en color azul. Ahí depende mucho del software. Tenemos la entrada en color verde y la salida en color rojo. Entonces ahora sí vamos a darle play nuevamente. Aquí lo que podemos observar, ahí está. Es nuestra señal rectificada de media onda, la cual podemos observar en la parte de arriba que hay una pequeña diferencia. Vamos a hacer un zoom. Aquí tenemos las herramientas de zoom. Vamos a hacer un zoom en Zoom Area para definir algún espacio. Por ejemplo, aquí doy clic y voy a seleccionar esta parte. Esta diferencia tendría que tender a los 0.7 volts, que es el voltaje de polarización del diodo. Y por lo tanto, pues va a haber una caída de voltaje de aproximadamente los 0.7. Si quiero saber exactamente los valores, puedo activar aquí en esta parte de arriba. Tenemos con los cursores, por ejemplo, aquí activo cursor. Y puedo yo, bueno, tengo que seleccionar ahorita por default, está seleccionado. Aquí pueden ver unas líneas punteadas alrededor de este pequeño cuadro. Y lo que indicaría que el cursor se encuentra ahorita en esta señal de color verde. Aquí podemos darle clic y desplazarnos sobre nuestra trayectoria en color verde. Por ejemplo, aquí tenemos algunas herramientas que dicen o que nos van a indicar los mínimos o los máximos. Aquí, ahorita estoy en la posición, dice cursor máximo. Entonces, al darle clic aquí, se posiciona en el punto más alto, que sería la que observamos aquí en este punto. Aquí me dan en la parte de abajo algunos datos. Por ejemplo, aquí puedo ver el valor del cursor, que es de 10 volts. Y el tiempo es 20.82 milisegundos. Ahorita la otra línea no está activa. Aquí me dice la diferencia. Básicamente en donde aparece Y1 es en donde tengo mis valores, que sería el punto máximo de voltaje en amplitud y el tiempo. Si quisiera cambiarme al otro punto, tendría que dar clic. Tendría que dar clic acá. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya di clic en este cursor. Entonces ya tengo opción, bueno, se queda en el mismo punto y aquí me dice los datos. Por ejemplo, aquí puedo ver que el cursor se encuentra en
Déjenme ver. Ajá, aquí se encuentra en 9.998. Eso es lo que marca. Vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí es aproximadamente los 9. Perdón, les dije mal aquí el dato. A ver. Aquí se encuentra en 9.28. Ajá, y este es el tiempo de 20.79 milisegundos. No sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta. No, todo bien. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a agregar un diodo normal. Vamos a agregar un diodo 1N4007, que supongo que ya los han trabajado en alguna ocasión. ¿Alguien ha trabajado un diodo 1N4007 o los conoce? Ok. Ahorita vemos la figura de un diodo. Ahorita se los muestro. Profe, ¿son los que son como circulares? Ahorita les pongo entonces en la pantalla. Permítanme. Bueno, aquí tengo una imagen ya de un diodo colocado físicamente. Aquí podemos ver, bueno, tiene dos terminales. Ajá. Déjenme buscar otro diodo para que vean. Bueno, básicamente esta es la figura. Ajá. El símbolo, déjenme revisar rápidamente en internet una imagen. Todas estas que ven aquí en la pantalla son diodos. Este es un diodo de montaje de inserción. Es el clásico, tiene una pequeña banda gris que nos va a indicar la terminal de cátodo. Ajá. Lo hay en esta otro tipo de presentaciones. Ajá, aquí podemos ver otros diodos que son de silicio. Aquí podemos ver la pequeña banda, pero ahora en color negro. Ajá. Y algunas otras presentaciones. Ajá, el símbolo aquí lo podemos ver. Déjenme ver aquí una imagen. Ajá, aquí tenemos, les decía que la banda gris es la de cátodo y donde no tiene la banda es ánodo. Ujú. ¿Cómo lo identifican rápidamente? Ahí va un tip para que lo recuerden. Por ejemplo, aquí esta parte de la banda forma una letra K y yo la relaciono con cátodo, aunque es con C. Ajá, y del otro lado, pues lo podemos ver como una letra A. Ajá, y corresponde a la terminal de ánodo y es la que no tiene ninguna marca. Entonces, por lo tanto, aquí sería mi terminal de cátodo y aquí mi terminal de ánodo. Aquí vemos otros dispositivos. Igual para este es exactamente lo mismo. Aquí tenemos el cátodo, ajá, donde está la línea, y la terminal de ánodo. Para estos tipos de dispositivos que son de montaje superficial, aplica lo mismo. Aquí sería mi terminal de cátodo.
¿Sí está claro? Si recuerdan, la funcionalidad de un diodo es que solamente deja fluir la corriente en un solo sentido. Ajá. Es por eso que al poner una señal senoidal que cambia o es alternada en el tiempo, solamente deja pasar un solo sentido, el ciclo positivo. O si tiene una orientación, si tiene la orientación contraria, va a dejar solamente pasar el ciclo negativo. Ajá, esa es la funcionalidad del diodo. Entonces vamos a poner un diodo típico. Esto lo podemos encontrar en la librería que se llama, aquí le damos clic, hay una librería que se llama Diode, ajá, Diode a secas, aquí lo podemos ver en la imagen, extensión .olb, ajá. Entonces lo seleccionan y aquí salen unas rayas en la pantalla. Lo seleccionan y ya tenemos nuestro dispositivo en la librería cargada. Ya aquí podemos ver cuando yo busque la librería de Diode, que es la que acabo de agregar. Hay varias librerías, la que vamos a seleccionar es la que comienza con D, que hace referencia a un diodo. Y la que estamos buscando, les decía, es la D1N4002, 3, 4, 5 o 7. Ajá, ahorita les muestro rápidamente la hoja de especificaciones de uno de ellos. Por ejemplo, aquí hay un diodo de 1N4001, 4002, 4003, ajá, 4004. Voy a buscar rápidamente en internet, nada más para explicarles así a grandes rasgos. Aquí, 1N1001. Diodo de datasheet, aquí están. Vamos a poner todo. Ajá, con esto me va a dar la hoja de especificaciones. Vamos a abrir aquí. También le pueden poner PDF para que los mande directamente al archivo. Vamos a darle clic aquí. Aquí otra vez. Ahorita que cargue, ok. Vamos a darle aquí clic. Esta es CAS. Ok, ya aquí cargamos la hoja de especificaciones. Aquí pueden ver los diferentes modelos. Les comentaba el 1N4001, el 1N4002, 4003, 4, así sucesivamente hasta el 4007. Ajá, aquí vienen las características, el encapsulado, ajá, información de cómo se trabaja perdón, lo que indica las matrículas que trae nuestro diodo y básicamente la diferencia de cada uno de ellos desde el 4001 hasta el 4007 tiene que ver con el voltaje inverso de alimentación. Ajá. El voltaje inverso, por ejemplo, aquí soporta polarizado inversamente hasta 50 volts o menos 50 volts. Para el 4002 soporta hasta 100. Para el 4003 soporta hasta 200.
El 4007 soporta hasta 1000 volts en polarización inversa. Con respecto al voltaje positivo, todos consumen el 0.7 volts. Básicamente la corriente es la misma. Ajá. Y todos los demás parámetros. La única diferencia es ese voltaje inverso de polarización. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta o duda. ¿Sí está claro? ¿Todo bien? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok. Bueno, entonces vamos a colocar este D1N4004. Le doy doble clic y lo voy a colocar acá. Ajá, vamos a hacer la conexión con lo de la línea. Vamos a conectarlo. Y ya está, ¿no? Entonces ahora sí vamos a darle play. Básicamente la señal es la misma. Ahorita está cargando. Ahí está. Ajá, la diferencia también es similar a 0.7. Ajá, la diferencia entre el diodo de break y este diodo es que este diodo se definen los parámetros para su operación. Es decir, si yo cambio la temperatura, tendría modificaciones en su corriente, en su comportamiento, porque es un diodo comercial y el otro es un diodo más idealizado. Los parámetros no se definieron completamente. Entonces, básicamente es la única diferencia. Lo que tenemos de conducción también sigue siendo aproximadamente los 0.7. Entonces, aquí podemos ver la diferencia, sería aproximadamente de los 0.7 volts. Y pues de esta forma ya podemos verificar la rectificación de media onda. Ajá. Ok, bueno, si no hay más dudas sobre este circuito, vamos a cambiar otra fuente que se llama B-Pulse. Ajá. Vamos a cerrar ahorita el Spice aquí. Ok. Vamos a cambiar ahora la fuente. Voy a quitar el diodo nuevamente y vamos a regresarlo como lo teníamos anteriormente. Ahí está. ¿Puedo regresarme? Ok, ahí está. Entonces vamos a poner ahora una que se llama B-Pulse. La voy a sacar de la librería. Esta fuente B-Pulse la van a encontrar aquí en Source y en la sección que dice B-Pulse. Ahí damos doble clic y la vamos a reemplazar por esta otra fuente que tenemos aquí, que es la de Vecin, para definir algunos parámetros que maneja esta fuente, que también la vamos a utilizar más adelante para unos circuitos. ¿Cómo funciona esta fuente B-Pulse? Aquí tenemos todos estos valores. Vamos a ver si podemos aquí hacer una marca en la pantalla. Aquí está. Aparece aquí pero bueno, vamos a hacer le voy a poner otro espacio. Este tipo de fuente, la B-Pulse, lo que vamos a obtener es una señal de este estilo. Déjenme regresar. Ahí está.
está. Es más o menos así nuestra señal. Ajá. Esta gráfica es en el tiempo, por un lado, y este es amplitud, que en este caso puede ser una variable como voltaje. Ajá, entonces aquí vamos a comenzar con un voltaje inicial. Por ejemplo, este voltaje inicial puede ser 0 volts. Y el voltaje final que tenemos aquí, por ejemplo, puede ser 5 volts. Entonces, para esta fuente tenemos que definir varios parámetros. Uno de ellos es el tiempo de duración, o TD, el tiempo de subida, que también lo vamos a conocer con el nombre de TR o T-rise. Ajá. La duración del pulso, o el ancho del pulso, lo vamos a conocer como PW, pulse width, o ancho de pulso. Y la otra sección que tenemos es el TF, o tiempo de caída, T-fall. Ajá. Y finalmente el periodo. El periodo va a ser desde que iniciamos nuestro ciclo hasta cuando termina. Y hasta cuando termina nuevamente volvemos a comenzar con TD. Ajá, entonces son estas variables. Este es el periodo. Vamos a poner aquí. Ajá, el periodo en general debe de ser mucho mayor o igual que el tiempo de duración más el tiempo de subida más el ancho de pulso más el tiempo de caída y lo que nosotros querramos dejar nuevamente para que se vuelva a repetir este ciclo. Hasta acá sí quedó claro estas variables, TD, TR, PW, TF y periodo, voltaje inicial y voltaje final. Perdón, profe, ¿qué dijo que era igual al periodo? Ajá, el periodo tiene que ser mayor o igual, ajá, a la suma de TD más TR más PW más TF y más el tiempo que nosotros queramos que transcurra. Ajá, esa sumatoria nos debe dar el periodo. Por ejemplo, aquí si este es de un 1, 1, por ejemplo, este es vamos a suponer que es de 2, este tiempo de caída es de 1. Pues puede ser, al menos el periodo tendría que ser la suma de 1 más 1 más 2, tenemos 4, más 1 sería 5. Entonces el periodo puede ser 5 o mayor. 5 o mayor. Por ejemplo, si le damos 6, si fuera de 6, entonces el tiempo que tenemos aquí sería de 1. Si le damos 2, un valor de 2 unidades, tendríamos que esto sería de 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Entonces tendría que ser el periodo igual a 7. ¿Y esto qué va a indicar? Que nuevamente cuando termine el periodo, tendríamos nuevamente el origen de TD, TR, y así sucesivamente. Eso sería una señal que se repite de acuerdo a esta distribución de estos tiempos. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok, de nada. Entonces, bajo estos conceptos que acabamos de mencionar, vamos a regresar a nuestra fuente que tenemos aquí y vamos a ponerle los valores. Vamos a manejar en milisegundos, entonces voy a poner básicamente todo con el sufijo de m. Voltaje 1 sería mi voltaje inicial, lo voy a poner de 0, o lo puedo poner de menos 1. Voltaje final, voltaje 2, le voy a poner de 5 volts. Ajá. El TD, que es el tiempo de inicio, le voy a poner 1 milisegundo, un ms. Ajá. El tiempo de subida le voy a poner de 0.5 milisegundos. Ajá. El tiempo de caída le voy a poner de 0.6 milisegundos. Ajá. El periodo lo voy a poner de 3 milisegundos. ¿Sí? Y el periodo
El periodo les decía que tiene que ser la suma de todos ellos, al menos o mayor. Ajá, por ejemplo, aquí tenemos que 1 más 3, tenemos 4 milisegundos, más este valor que tendría que ser 1.1, ¿cuánto sería el total? Sería 5 punto, ¿cuánto? A ver si me dicen, pueden abrir su micrófono para decirme cuánto da la suma. 5.1. Ok. Entonces, puede ser 5.1 o mayor a 5.1. Vamos a ponerle mayor. Le voy a poner 5.5 milisegundos. Puede ir el sufijo, perdón, puede ir ese o no. Ajá, las unidades son segundos. Entonces, hasta ahí tenemos esto. Vamos a hacer la simulación. Para esto voy a editar el perfil de simulación para verificar que al menos vamos a requerir, si hablamos de que un ciclo dura 5.1 milisegundos, vamos a poner al menos que aparezcan 2 ciclos o 3. Y vamos a poner 11. Con 11 tenemos asegurados que al menos vamos a ver 2 ciclos. ¿Ok? Y ahora sí vamos a darle correr. Y aquí está la respuesta. Aquí. Profe, comentaron que cuando puso 3 milisegundos puso 3 M3. Ajá, perdón, sí, cierto, el periodo. Sí, de hecho, lo toma como hasta 3. De hecho, ahorita ya vemos la simulación. Y creo que sí lo tomó como 3. No, lo considero más, pero vamos a volver a simular mejor. Ahí está. Sí, está correcto. Entonces, vamos a ver. El primero, bueno, el voltaje inicial de 0 a 5. Aquí vemos nuestra señal de 0 a 5 volts. Ajá, aquí tenemos 4, aquí sería 5. El segundo punto sería de TD, es 1 milisegundo. Aquí podemos ver este TD de 1 milisegundo. Después el tiempo de subida nos indica que el T-rise es de 0.5 milisegundos. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 0.5. Entonces la diferencia de 1 y de 1.5 es de 0.5 milisegundos. El periodo dice que es de 3 milisegundos, entonces tendría que ir de aquí. Aquí forma 1 milisegundo, 2 milisegundos y los 3 milisegundos hasta acá. Ajá. Y nuevamente la caída, el TFall, el TF, es de 0.6 milisegundos y aproximadamente son 3 cuadros. Aquí podemos ver que exactamente acaba a la mitad, por eso tenemos aquí el 0.6 milisegundos. Y como le dejamos que se repitiera en 5.5 milisegundos, ajá, aquí acaba exactamente después de los 5.5 milisegundos, ¿no? Está aquí, más o menos por aquí debe estar. Y se vuelve a repetir esta señal. O sea, volvemos a tener el origen de aquí. Ajá. Ok, sí, ahí hubo un error, pero ya lo corregí. No sé si hasta acá tengan alguna duda. Aquí acaban de observar algo que yo no lo había hecho, pero bueno, ya vimos que, por ejemplo, si yo pongo aquí, no sé, por ejemplo, este valor. Ajá. No lo había hecho, pero vamos a ver qué pasa. Acaba la simulación. Y pues no pasa absolutamente nada. Seguimos obteniendo la misma señal. Ajá, aquí inclusive lo que considera el software es que a partir de la M, todo lo demás en realidad no lo considera. Si yo pongo segundos, ajá, segundos,
Corre mi dato, mi simulación. Y seguimos obteniendo los mismos datos. Básicamente, no considera después de la M lo que nosotros pongamos. Por ejemplo, si yo pongo aquí 4 milisegundos. Aquí vamos a ver un cambio. Y sí, tenemos ese cambio de la señal, pero no está considerando lo que nosotros pongamos después de la M. Puede ser simplemente MS o M. Da exactamente lo mismo. Hasta que haya alguna duda de este pulso o pulso cuadrado rectangular. Yo sí, profe, ¿qué dijo que era el TD? El TD es tiempo de duración o tiempo de inicio. Básicamente corresponde el valor desde los 0 segundos hasta que inicia nuestra señal con el TD. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, de nada. Si no hay preguntas, entonces ya tenemos otra fuente que podemos utilizar. Esta la vamos a manejar cuando hagamos circuitos RLC o RC. Nos sirve para definir los tiempos de carga y descarga de un circuito. Por ejemplo, las señales, vamos a ver, voy a regresar a este tipo de fuentes. Por ejemplo, cuando tengamos circuitos de carga y descarga, podemos manejar este tipo de fuente V-Pulse para generar nuestras señales cuadradas y ver la carga y la descarga de un capacitor. Ok. Entonces, con este tipo de fuente, la V-Pulse ya la vimos aquí. Definimos estos tiempos y ya manejamos análisis en DC. Ya vimos el análisis en DC, que fue mediante la selección de bias point para análisis estático. Ya vimos ahorita dominio en el tiempo. Tenemos que referirnos a este análisis. Los parámetros que tenemos que indicar son el inicio y el final y el tamaño de la muestra. De cuánto va a ir el incremento hasta cumplir el tiempo total. Y el siguiente análisis que vamos a manejar, vamos a ver el análisis en DC Sweep, para hacer un barrido de una fuente de voltaje. Son los 4 tipos de análisis que vamos a trabajar. Ya llevamos 2, nos faltan otros 2. Entonces ahorita seleccioné la que se llama DC Sweep, aunque ahorita no tiene mucho sentido. Vamos a mejor a colocar nuestra fuente de DC. Para este tipo de análisis requerimos irnos a Source y requerimos ocupar una fuente de DC. Aquí, bueno, yo siempre estoy manejando fuentes de voltaje VDC, pero aquí utilizamos V-Pulse, aunque también hay una fuente que se llama I-Pulse. La I-Pulse va a manejar, en lugar de voltajes, corrientes. Sí, pero es exactamente lo mismo. En voltaje, bueno, es análisis con fuentes de voltaje y con fuentes de corriente. Entonces ahorita les decía, vamos a seleccionar una fuente de voltaje VDC. La vamos a colocar aquí. Ahí está. Y estamos sobre el análisis. Aquí lo que podemos observar de esta fuente de voltaje es que tenemos la magnitud en 0 volts de corriente directa y la etiqueta que es V1. Estas etiquetas, conforme vayan pegando más fuentes de voltaje, se van a ir incrementando, al igual que las resistencias. Ahorita esta resistencia se llama R1 con un valor de 1 kilo ohm, pero si pegara una segunda resistencia, automáticamente le asignaría el nombre de R2. Igual salen con 1 kilo ohm por default.
Entonces, conforme voy pegando resistencias, en automático le va asignando un nombre de variable diferente. En este caso, de forma de incremento, tomaría el valor de R1, de R2, de R3 y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con las fuentes de voltaje. Esta fuente es una fuente de voltaje V1, con 0 volts. Entonces, para este tipo de análisis en DC, es importante esta parte porque aquí me va a pedir que la variable que va a ser un barrido, me pide el nombre de esta variable. En este caso, mi fuente se llama V1. Para esto me pide que el tipo de fuente vamos a indicarle un valor inicial. Esta fuente puede iniciar en 0 volts y puede terminar, por ejemplo, en 10 volts o en 12 volts. Le puedo dejar 12 o le puedo poner 12V. Aquí también tengo los incrementos. Los incrementos son puedo indicarle que sean de 0.1 volts. Esto indicaría que va a comenzar en 0. El siguiente valor va a ser de 0.1 volt. El siguiente valor va a ser de 0.2 volts y así sucesivamente hasta completar o llegar al valor final que son los 12 volts. No sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta. ¿Sí se escucha? Sí, todo bien, profe. Ok. Bueno, entonces, ahorita solamente las opciones que tenemos es una fuente primaria. El nombre de la fuente B1, valor inicial, valor final e incrementos. Es de forma lineal, podemos seleccionar logarítmica o una lista de valores. Ahorita dejamos solamente el lineal, que es el que está por default, y le damos a aplicar. ¿Qué esperaríamos obtener? Por ejemplo, ahorita si se fijan, yo no le cambié el valor, se quedó en 0 volts, porque al seleccionar el tipo de análisis, estoy tomando en consideración que el incremento lo va a hacer el tipo de análisis de forma automática. No va a considerar el voltaje estático de 0 volts, sino el que estamos definiendo aquí, a la fuente B1. Entonces, al darle clic aquí, en correr, vamos a... No sé si ustedes vean unas líneas aquí amarillas. Sí, sí, sí. Sí, sí se ve. No sé cómo las puse, pero bueno, no le hagan caso a esas líneas. Luego las voy a quitar, no sé cómo quitarlas, pero bueno. Aquí lo que observamos en esta línea de color verde, que es nuestra punta, es que vamos a tener un incremento de voltaje. Por ejemplo, para 1 volt, incrementa 1 volt nuestra punta, es decir, que nuestra fuente va a ir incrementando con respecto, el voltaje de salida va a incrementar con respecto a lo que tenemos como fuente y que definimos aquí en nuestro tipo de análisis. Es por eso que lo que observamos es una línea 45 en donde al final los 12 volts vamos a tener como salida 12 volts. Por eso se ve de esta forma. Va uniendo punto a punto. Cada punto 1 milivolt que definimos se va a ir uniendo y formando esta línea. Pero bueno, aquí no tiene mucho sentido ver voltaje con voltaje. Quizá lo que nos convenga ver ahora es, por ejemplo, cómo cambia la corriente. Entonces, voy a seleccionar aquí mi punta de corriente y la voy a colocar al inicio o al final de mi resistencia. Vamos a colocarla al inicio. Si ustedes intentan colocar una punta de corriente en medio del nodo, les va a marcar un error porque no hay como tal un pin para conectar. Lo que hace esta punta en realidad es equivalente a abrir y cerrar el circuito para ver cómo circula la corriente en este punto. Es por eso que solamente me deja al inicio o al final, porque me va a determinar los flujos de corriente en este elemento. Aquí podemos ver ya la curva. Seguimos teniendo un incremento, pero ahora vemos en corriente. Es decir, que para 12 volts, el
punto máximo vamos a tener 12 miliamperes. Ajá, ya que es una resistencia de 1 kilo ohm, pues esto sí corresponde. Podemos desplazarnos igual con el cursor. Aquí tenemos para poder habilitar este cursor y podemos movernos. Ajá. Por ejemplo, para aproximadamente un volt, ajá, tendríamos 1 miliamper. Para 4 volts tendríamos 4 miliamperes. Para 8 volts tendríamos 8 miliamperes y así sucesivamente. Este elemento es un elemento lineal, la resistencia, por eso presenta solamente una línea recta. Ajá. Y les decía, aquí podemos ver voltaje con respecto a corriente. Entonces puedo cambiar esta punta, por ejemplo, ponerla al final del elemento. Y el cambio que vamos a ver ahora es que va de forma decreciente. ¿Por qué se ve ahora de forma decreciente? Porque ahora lo que tenemos son, como sale la corriente, lo considera con signo negativo. Entonces tenemos 12 miliamperes. Vamos a seleccionar aquí. Es básicamente lo mismo en magnitud, pero cambia los signos. Ajá, aquí tenemos 4 volts menos 4 miliamperes, porque considera que la corriente en lugar de entrar está saliendo. Entonces, en este punto teníamos una recta con valores positivos en corriente. Ahora lo tenemos en corrientes negativas, nada más por el hecho de que ahora salen. Pero es correcto el resultado. Nada más hay que tener cuidado en ese aspecto. Ajá, aquí tenemos igual en la entrada. Cambian y ahora son positivas. Y a la salida de la fuente pues tendrían que ser negativas. Las corrientes pues son las mismas. Solamente tengan cuidado con los signos. Va a cambiar el signo dependiendo si entra o sale del componente. Aquí vimos que sale, es negativa. Aquí ponemos que entra, es positiva. Y es una respuesta lineal porque es un elemento pues lineal, ¿no? El resistor. Si pusiéramos un capacitor, ese sí no tiene una respuesta lineal. Ese vamos a ver que cambia. Ajá, que cambia su corriente, no es siempre constante. Y podemos ver esa respuesta. Pero ahorita, antes de pasar al lo que es el capacitor, podemos poner un capacitor. Vamos a pasar al diodo para ver la respuesta de un diodo mediante sus gráficas de corriente y de voltaje. ¿Hasta acá hay alguna duda? Si queda claro hasta allí, vamos a poner ahora el diodo. Vamos bien, profe. Ok. Entonces vamos a ahora seleccionar un diodo. ¿Ustedes conocen la curva del diodo? ¿Sí la llegaron a ver? Vamos a poner la curva del diodo. Ok, aquí. Bueno, aquí viene capacitancia. Vamos a ver si viene por acá. Ok, no la encuentro, pero vamos a ver aquí. Curva diodo. Okay, ahí está. En el caso del diodo, si recuerdan, aquí vemos una imagen. Ajá. Tiene, bueno, está dividida en 4 cuadrantes en polarización directa, que es el que vemos aquí. Vamos a tener un crecimiento exponencial, en donde vamos a tener voltaje con respecto a corriente. En polarización inversa, que es este otro cuadrante, vamos a polarizar inversamente nuestro diodo. Vamos a tener una pequeña corriente de fuga o corriente de saturación inversa y un punto de ruptura, el cual vamos a ver un incremento bastante rápido en corriente inversa, que básicamente cuando lo llevamos al extremo y sobrepasamos un límite,
podemos hacer que ese dispositivo se dañe físicamente, que llegue a quemarse. Ajá. Generalmente el diodo rectificador lo vamos a trabajar en polarización inversa, en polarización directa, el diodo rectificador, y vamos a ver un incremento de forma exponencial. ¿Sí recuerdan esta gráfica? ¿O si la llegaron a ver? Sí, profe. La línea punteada en azul es cuando la temperatura es más pequeña o más grande. Ajá, bueno, aquí menciona que T2 es mayor que T1. Y aquí T1 es esta y T2 es esta de acá. Entonces, cuando es mayor, vemos un incremento de la curva. Ok, gracias, profe. No había visto eso. Sí, no se preocupe. Entonces, bueno, esta es la curva del diodo. La curva del diodo la vamos a obtener a partir del voltaje del diodo con respecto a la corriente del diodo. Ajá. La corriente del diodo es muy fácil de determinar. Vamos a poner el diodo, el 1N4004. Para la curva del diodo necesitamos dos parámetros, uno que es corriente y otro que es voltaje. Ajá. La corriente es muy fácil porque acabamos de mencionarles que puede ir aquí la punta. Ajá. Y de esta forma, como es un circuito en serie, pues es la misma corriente para todos los dispositivos, solamente cambia el signo. Ajá. No hay una trayectoria por donde se pueda fugar esta corriente. Ajá. Y aquí la cuestión que vamos a determinar es el voltaje del diodo. ¿Cómo determinamos el voltaje del diodo? ¿Cómo podemos medir un voltaje en un diodo? Así como lo menciono, ¿dónde tendrían que colocar las puntas para medir el voltaje del diodo de este ejemplo? A ver si alguien puede mencionar. ¿En la resistencia? En la resistencia. Aquí medimos el voltaje del diodo. ¿Es Bueno, es que correcto? si Por medimos el ahí, voltaje del diodo, ajá. da 0.7, ¿no? Sí, así es, pero ¿dónde veríamos ese 0.7? ¿Sobre la resistencia, sobre la fuente o sobre el diodo? Por ahí su compañero Javier ya escribió la respuesta. Los 0.7 los vamos a encontrar sobre el diodo, no sobre la resistencia ni sobre la fuente. Entonces, como menciona su compañero Javier, el voltaje del diodo, para determinarlo, pues es en paralelo con el diodo. Ajá. De esa forma vamos a encontrar el voltaje en el diodo. La corriente, pues es cualquier punto de la trayectoria cerrada que vemos aquí, porque es la misma. Ajá, entonces, para determinar el voltaje del diodo, los 0.7 en polarización directa, pues los tenemos que medir directamente sobre el diodo, no sobre la resistencia y no sobre la fuente. Si yo pongo una punta de voltaje aquí, esta punta de voltaje en realidad está tomando el voltaje de la resistencia, porque la referencia es de 0 a este punto, que es el mismo que tenemos en esta resistencia. Si yo lo pongo aquí, es el voltaje de la fuente. Ajá. Entonces, para determinar el voltaje del diodo, exclusivamente, tendría que ser la diferencia de este voltaje con respecto a este. Pero bueno, aquí tenemos una herramienta también en las puntas. Aquí les decía, este es voltaje, en donde aparecen dos puntas. Me permite colocar una punta y una segunda punta para hacer la resta de esta menos esta. Más bien de esta positiva menos esta negativa. Entonces hace la diferencia. Y aquí ya puedo expresar el voltaje del diodo. Ajá. ¿Sí está claro? Con esta punta en modo, se llama en modo diferencial porque hace la resta. Entonces de esta forma ya puedo medir el voltaje sobre el diodo. Ajá. Y no como les comentaba, si yo pongo una punta exclusivamente aquí, aquí sería el voltaje de la resistencia y aquí sería el voltaje de la fuente. Y al utilizar esta punta en modo diferencial ya tengo el voltaje exclusivamente
en el diodo. Ujú. Ajá, aquí en la parte de arriba tenemos voltaje diferencial, hace la resta automáticamente de esta positiva menos esta negativa. Entonces yo doy clic aquí, puedo poner una aquí y puedo poner otra acá. Si quiero cambiar el sentido, voy a ponerle escape. Quiero cambiar el sentido del signo. Ajá, le doy clic primero acá y le doy clic segundo acá. Entonces es ahora la positiva y es la negativa. La tierra, también podemos cambiar la tierra, así es. Tendría que hacer esta conexión de este punto, ponerlo aquí y medir el voltaje acá y en automático es la diferencia de lo que marca el diodo. También es una forma de cambiar la referencia. ¿Sí? Entonces, se puede hacer eso o se puede cambiar la tierra. Vamos a quitar estas puntas. Ya son muchas puntas aquí las que tenemos. Ahí está. Ahorita cambiamos la referencia de tierra y vamos a hacer la simulación de este circuito. Entonces, al darle correr, que no le hagan caso a estas líneas amarillas, les digo que no sé dónde salieron, pero luego las quito. Entonces, aquí vemos en la gráfica la corriente del diodo, perdón, la corriente, sí, del diodo o la resistencia que es la misma en color verde, que básicamente está en 0, y el voltaje en modo diferencial que incrementa y se estabiliza. La gráfica, de acuerdo a lo que les mostraba en la pantalla, lo que necesitamos mostrar es voltaje del diodo con respecto a la corriente. Y lo que yo tengo aquí en la gráfica es voltaje de la fuente porque va desde 0 hasta 12 con respecto a corriente del diodo o la resistencia y el voltaje. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar este eje en la parte de abajo. Ajá. Una forma de cambiarlo es, yo selecciono, por ejemplo, esta nomenclatura que dice B 2 puntos más, D 2 puntos más. A ver, permítanme, es que hay un poco de ruido por acá. No sé si escucharon. Ajá, lo que quiero es ver si se escuchó lo que mencioné. Sí, profe, dijo que cambiáramos, bueno, que seleccionáramos ahí abajo. Ok, entonces este punto que ven en rojo es el voltaje del diodo, que es lo que vemos en la gráfica en estos dos puntos. Ajá. Entonces, lo que voy a hacer para facilitar un poquito el estar buscando estas etiquetas, voy a copiar dándole doble clic a la etiqueta. Me aparece esta misma etiqueta. Entonces, lo que voy a hacer aquí es seleccionar y copiar. Cancelo. Y lo que voy a hacer es eliminar de esta gráfica seleccionando. Le puedo dar suprimir y desaparece. Entonces, ahora lo que muestra aquí es corriente con respecto al voltaje de la fuente. Ajá, entonces, aquí si quiero cambiar el voltaje de la fuente por el voltaje del diodo, ajá, le voy a dar doble clic. Ajá. Al darle doble clic sobre el eje, ajá, por ejemplo, cualquiera de estos valores, me va a dar esta ventana. Y por un lado me va a decir, bueno, aquí viene rango que está definido de 0 a 12, usar rango completo, escala lineal, logarítmica. Lo que voy a hacer es cambiar el variable de la eje. Nuestra variable pues, es V1, que es el voltaje de la fuente. Al poner control V, que es el voltaje del diodo, ahora voy a cambiar esta escala. En lugar de ser el de la fuente, ahora va a ser el del diodo. Y ahora lo que observo precisamente ahora sí es de 0 a los 0.7 milivolts. Ajá.
Y aquí puedo ver cómo va incrementando de forma exponencial. Al acercarse a los 0.7 tenemos este incremento. Y desde el otro lado tenemos la corriente que va desde los 0 hasta los 12 miliamperes. No sé si esté claro hasta allí. Esta curva ya es la del diodo, como la que observamos aquí en la gráfica. Ajá. La que inicialmente aparecía era la de la fuente. Por ahí mencionaba su compañero, ¿podemos cambiar la Tierra? Sí, podemos hacer ese cambio. Vamos a hacer el cambio para que más o menos veamos esta misma gráfica. 0 volts, 0 amperes. 100 milivolts en el diodo, 0 amperes. Así aproximadamente hasta los 400 milivolts en polarización directa es cuando empezamos a ver un poco el incremento de la corriente. Ajá, aquí vamos a poner el cursor. Ajá, aquí vamos incrementando. Por ejemplo, llegamos a los 600 milivolts y ya tenemos 1.7 miliamperes. Y aquí empieza a incrementar hasta llegar hasta este punto máximo, que llegamos a los 11.2 miliamperes para aproximadamente los 0.7 volts. Hasta ahí llega mi punto. El punto no llega más allá, pero es porque este tiende a ser 0.7 volts en este eje. Y aquí, pues, el incremento de la corriente pues, me va a definir la corriente en función de mi resistencia que teníamos. Tenemos pero básicamente aquí podemos ver los 7 volts. No sé si quedó claro esta gráfica. Hay que cambiar este eje porque inicialmente por default me da el de la fuente de voltaje. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Vamos a cambiar la Tierra. Ok. Me comenta Ángel Moisés que si podía repetir el cambio en el eje. Sí. Vamos a ver. ¿Cómo cambié el eje en la parte de abajo? Inicialmente venía el voltaje de la fuente de alimentación, es decir, de 0 a 12 volts. Para cambiar el eje, doy doble clic en cualquiera de estas etiquetas que aparecen en la parte de abajo. Y aquí me aparece el setting de las variables. Por ejemplo, aquí viene en X, en Y, en el grid, que son las marcas que vemos aquí. Por default viene en el X, que es este eje, en la parte de abajo. Viene el rango, que es autorrango, que va desde 0 hasta 0.7. En general yo lo dejo en ese valor. Si yo le cambiara alguno definido, pues aquí van a aparecer. En variable de eje es en donde yo pego mi etiqueta de la diferencia del voltaje del diodo, lo pego aquí y le pongo OK. Y en automático ya hace el cambio, como vemos en la parte de aquí de abajo. Ahora sí quedó claro. Ok. Entonces ahora sí, les comento, vamos a cambiar la Tierra nada más para ver este pequeño cambio. Dice su compañero, ¿podemos cambiar el punto de referencia? Sí. ¿Dónde lo pondríamos? ¿Podría ser aquí o podría ser acá? Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a correr la simulación. Entonces, fíjense, ahora sí, mi fuente de voltaje. Voy a correr la simulación ahorita, sí. Voy a ver la corriente, nada más. Ok, se borra. Y ahorita actualiza. Ok. Aquí en la parte de abajo, en el eje X, sigue apareciendo por default el voltaje de la fuente de alimentación. Este no es voltaje del diodo. Por lo tanto, la gráfica que les mencionaba no corresponde porque lo que debemos de ver es el voltaje en el diodo con respecto a la corriente. Y lo que tenemos aquí es el voltaje de la fuente que va desde 0 hasta 12 con respecto a la corriente. Entonces tenemos que cambiar este eje en la parte de abajo
porque la teoría nos dice que tiene que llegar a 0.7. Y aquí lo que muestra es el de 12 volts, porque está considerando que es desde 0 hasta los 12 volts que definimos en los parámetros. Entonces, si yo pongo una punta aquí de voltaje, aquí me dice que la fuente de voltaje, aquí podemos ver cómo incrementa. Vamos a ver qué puse mal. Ok, aquí está. No está mal, está bien. Va a tener este incremento. Por ejemplo, aquí en color verde es la corriente y lo que vemos aquí es el voltaje que va en esta posición, llega hasta aproximadamente los menos 0.7. Esto lo está considerando menos 0.7 porque este lo estoy tomando como tierra. Entonces ahora los incrementos van a venir de este lado, con la terminal positiva tierra y con la terminal negativa. Es por eso que mi gráfica ahora se ve en este sentido. Puedo cambiarlo, voy a cambiarlo para que vean cómo ahora se va a ver en positivo. Si ahora considero este punto de referencia desde acá. Ahora sí, para que quede este como valor negativo o como punto 0. Si yo dejo mi punto aquí, pues voy a ver 0 porque este es el de tierra. Entonces tengo que cambiarlo. Lo voy a cambiar ahora. Vamos a cambiarlo acá y vamos a correr nuevamente la simulación. No sé si hasta acá ya vaya quedando claro. ¿Alguna duda, pregunta? Aquí ya tenemos la respuesta. Este incrementa, pero lo mismo. Por un lado, la línea en color verde es la corriente que se ve en la parte de abajo y el voltaje incrementa hasta llegar hasta 0.7, pero esta no es la curva del diodo. Tenemos que cambiar este eje. Entonces, lo que les comentaba que era más fácil es copiar esta etiqueta, copiar, eliminarla y cambiar ahora sí mi eje porque este es el de la fuente de voltaje. Entonces me voy a ir a variable del eje y voy a poner que ahora es V1, que es la punta en ese nodo. Y ahora sí ya tengo otra vez la curva del diodo. Aquí es una exponencial que va a tender a 0.7. Tengan mucho cuidado porque en la práctica, que por ahí viene una del diodo Zener, no hacen este cambio, entonces me muestran la gráfica con respecto al voltaje de la fuente de alimentación. ¿Cuándo saben? Aquí pregunta Ángel, que ¿cómo sabemos cuándo tenemos que cambiar el eje? Cuando querramos representar en nuestra gráfica, como en este caso en el diodo, voltaje del diodo con respecto a corriente. Cuando requerimos cambiar el voltaje del diodo, por default el ORCAD nos maneja el voltaje de la fuente de alimentación. Entonces, cuando hagamos un análisis, en este caso de la respuesta de un diodo, de la respuesta de un transistor, de un capacitor, generalmente lo que mostramos en la gráfica es voltaje del dispositivo, en este caso del diodo, o del transistor o del capacitor con respecto a su corriente. Entonces tenemos que cambiar el eje porque el software nos considera solamente voltaje de la fuente de alimentación. En ese caso tenemos que hacerlo nosotros de esta forma, cambiando el eje, y ahora sí ya nos expresa que este es el voltaje del diodo que va a tender a 0.7 con respecto a su corriente. Por ejemplo, si yo quisiera aumentar más el rango, aquí está por default el autorrango, pero yo puedo decirle, bueno, muéstrame 2 volts. Entonces yo le pongo 2 volts. Sé que la variable del eje sigue siendo el voltaje del diodo y lo va a aumentar. Aquí llega hasta 2 volts. De 0 a 2 volts, pero aquí ya seguimos viendo la exponencial que va a tender a 0.7. Aquí aproximadamente es 0.7 volts. Entonces, ¿cuándo saben cuándo tienen que hacer ese cambio? Pues cuando queremos hacer un análisis en donde el voltaje es el del